Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar la bienvenida oficial a quienes están acompañándonos hoy en el espacio Fundación Telefónica. Y también le voy a dar la bienvenida a los que se suman vía streaming a presenciar esta charla tan interesante que vamos a tener aquí. Quiero contarles una anécdota, un día muy caluroso de enero, en 39 grados, enero 2014, 39 grados. Presencié una charla entre estos dos señores realmente muy interesante y de ahí nació la idea de poder hoy compartir y escucharlos un poco. El espacio hoy reinaugura sus puertas y la idea es compartir un poco con ustedes a través de un video este enfoque que estamos dándole a la Fundación de cara a los próximos 10 años de la Fundación. En el marco del 10º aniversario de la inauguración del espacio Fundación Telefónica, nos propusimos nuevos desafíos. Acompañar la transformación que la cultura digital y las nuevas tecnologías generan en la sociedad. Transformación que observamos no solamente en una nueva forma de enseñar y en una nueva forma de aprender, sino también en una nueva manera de comunicarnos y de percibir al mundo. Estamos haciendo una remodelación de todo el edificio, de todo el espacio de Fundación. Lo que estamos tratando de hacer es de ayornarlo y de generar adaptación a nueva tecnología y generar más espacio. Toda esta planta se va a usar para exposición. La idea de ese espacio es crear una interrelación entre cosas que crea una especie de ecosistema. Entender que la comunicación es un sistema de formas de expresión, de tecnologías, de actos de expresión. Nosotros creamos un sistema simbólico que para presentar estos aparatos que fueron creados por el hombre en diferentes tiempos para encontrar forma de superar su incapacidad de expresión. La idea de un ecosistema, de que las cosas tienen interrelaciones, todas entre ellas, es muy importante ahí. Visitar la exposición es al mismo tiempo visitar una historia de la tecnología, pero también una historia conceptual de cómo la comunicación ha sido interpretada en los tiempos contemporáneos. Un espacio renovado que llame al encuentro y que permita crear y aprender dentro del marco de la innovación tecnológica. Y bueno, los invito a que compartan y que nos deleiten con su charla. Bueno, muchas gracias, Agustina. En realidad, el espacio de la Fundación Telefónica nos invitó a pensar una muestra y sobre todo invitó a Marcelo. Marcelo tiene una larga experiencia, una larga historia en la creación de museos interactivos y cuando llegó acá y estudió el espacio y la propuesta fue cuando empezó a pensar qué hacer para poner en este territorio que es el espacio de la Fundación una narrativa sobre los medios de comunicación, su relación con el entorno social y humano
y empezó un periodo de creación que la verdad es que en lo personal yo estoy muy agradecido que la Fundación me haya invitado porque he aprendido mucho con Marcelo y le agradezco mucho a Marcelo también. Y para empezar a charlar sobre este tema, lo primero que le voy a preguntar a Marcelo es, o pedirle que cuente, es que Marcelo en las primeras charlas se peleó contra una idea, que es la idea de una línea de tiempo en los medios de comunicación. Y fue uno de los conceptos que más me gustó, así que empiezo por decirle, a ver, ¿de qué se trata eso? Sí, tal vez sea muy importante pensar que la comunicación no tiene un tiempo lineal, ella tiene un tiempo plurilineal, en que las cosas todas empiezan en un momento, pero no terminan en un momento, se transforman de una cosa a otra. Y esa transformación es permanente. Y muchas veces vamos nosotros a buscar referencias de un otro tiempo para revolucionar el próximo tiempo. No está en nuestro, no es una narrativa, pero es una interrelación, es multipolar. Es muy importante pensar que comunicación no es una idea solo del broadcasting, que sale de una cabeza para un montón de cabezas. Pero la más interesante de las comunicaciones son las comunicaciones que vienen de un montón de cabezas para un otro montón de cabezas, de un montón de diferentes ideas para otras ideas. Entonces, una de las cosas que nosotros peleamos en el inicio fue decir, el teléfono celular tiene parentesco, tiene familiaridad con el teléfono o más con el walkie-talkie, por ejemplo. La Internet tiene una relación con la televisión o con el telex. En verdad, la Internet es una evolución del telex. Son cosas así sobre los instrumentos, pero es que lo que deseamos era crear una idea de que las comunicaciones, que el deseo de comunicación, que es el deseo más primal del ser humano, la primera expresión, el diseño en una cueva, el deseo de comunicación, está, ¿cómo puedo decir?, creando un universo paralelo, un ecosistema propio. Entonces, tenía el deseo de que la visita al espacio tuviera una característica semejante cuando visitamos un museo de historia natural. En un museo de historia natural puedes tener un dinosaurio y una gallina. Y una gallina es un dinosaurio. Tiene una familiaridad con un dinosaurio. Entonces, esas cosas que nos hacen pensar que están todos de alguna forma interrelacionados, que hemos creado un microclima, un ecosistema, un lugar de la comunicación. Pero lo más interesante es que hoy el lugar de la comunicación es el lugar de la vida. Entonces, al mirar el espacio aquí arriba y mirar que aquí lo es el ecosistema de la comunicación, lo que hace falta son dos cosas que están ahí, que es, pocas personas han visto, pero tenemos ahí un periscopio. ¿Por qué el periscopio? Porque el periscopio que está en la pared junto de los teléfonos celulares es para mirar la realidad que existe afuera, que todavía existe. Entonces, que hemos creado este mundo entero de redes sociales, de comunicación, de todo eso, pero eso existe para se relacionar con lo que está afuera. Y tal vez la metáfora más importante del espacio es que hay un límite hoy conceptual de lo que es comunicación. Lo más radical que podemos tener en comunicación, que no tenemos todavía, pero que podemos concebir, es la idea de teletransporte, que algo puede nos llevar de aquí a allá, porque estamos siempre simulando esto. Cuando envío una imagen de una persona a otra, estoy llevando los ojos de alguien a un otro sitio que alguien no puede estar. Estamos siempre haciendo este trabajo periscopial de ver el mundo con los ojos de los otros. Me interesaba la idea de que el extremo de banda ancha es transmitir el cuerpo. Entonces hemos creado una banda muy ancha aquí dentro, ¿no?, que se llama el tobogán, que nos lleva de un sitio a otro, simbólicamente. Y que eso es un chiste, pero al mismo tiempo es fundamental, es llevar la idea de la comunicación en todos los tiempos para dentro del espacio.
Yo creo que eso es un poco de la inspiración de hacerlo. Mi desafío era, cuando llegué aquí, había una idea de hacer una cosa toda con novísimas tecnologías, con lo que hay de más moderno de las cosas y todo. Eso se quedará viejo en 3 meses. En verdad, es que no hay novísima tecnología. Si hablamos de la novísima tecnología de ayer, ya es obsoleta en el día que llega aquí. Ya es mundana, porque no hay más tiempo entre el prototipo y el producto. Y también no es la máquina que define eso, es el uso. Entonces una tecnología solo es, en verdad, una tecnología de comunicación cuando empieza a ser utilizada. Entonces, por ejemplo, ese es el fenómeno de las redes sociales. Nació con Orkut hace 10 años, pero tuve que pasar por una nueva invención para se reformular y tener la fase que tiene hoy. Entonces, la evolución no es tecnológica, pero la evolución es social. Entonces, no hay como hablar de una cosa tecnológicamente sin hablar de esta cosa en su inserción social. Entonces, es imposible hablar del futuro, porque el futuro solo existe. Un montón de tecnologías fueron creadas en el pasado que nunca fueron adoptadas por las personas. Entonces, porque había un montón de cosas que las personas no abrazaran. Los fenómenos del Google Glass hoy es la misma cosa, que hay una cosa que se presenta pero que no encontramos su utilización todavía. ¿Cómo se pone eso en la vida? Lo interesante de la comunicación es cómo la comunicación crea de facto un sistema, un ecosistema, una cosa ahí. Y yo quería mucho pasar un poco esta idea de que esas cosas, algunas olvidadas, por ejemplo, como tenemos allí arriba, el Newton, que fue una creación de Apple hace 20 años, que era el iPad, pero que no estaba pronto, la sociedad no lo necesitaba. Y después se recrea 20 años después o 15 años después con una forma que es la forma definitiva que puede producir el resultado que la sociedad está pronta para relacionarse, está pronta a adoptar. Entonces, y tal vez ahí crear la cosa más fundamental, que es crear lenguaje para eso. Porque las máquinas no tienen lenguaje, las personas tienen lenguaje. Alguien tiene que pensar un lenguaje para poner en la máquina. Entonces, es ahí que la mágica ocurre. En estas ideas que estuvimos discutiendo apareció la necesidad de invitar a alguien más a las discusiones, que era a alguien que pensara conceptualmente lo que estábamos discutiendo. Entonces invitamos a Marshall McLuhan. Y él vino aquí, vino con nosotros, nos acompañó, trabajamos todo un fin de semana. Y se volvió a Canadá, donde suponemos que está, o en el Polo, no sé. Muchos de los temas que recién mencionaba Marcelo y que discutimos, en realidad, fueron pensados conceptualmente por Marshall McLuhan. Por ejemplo, el tema de que las tecnologías son un ambiente. Es muy interesante que nosotros le llamamos tecnología solo a lo que apareció después que nosotros nacimos. Todo lo anterior es parte del ambiente, es como mi papá, mi mamá, la cocina, la licuadora, ¿no? La radio, etcétera, y aparezco yo, todo eso es ambiente, pero un día se inventó Internet y dije, acá hay lo que llamamos nuevas tecnologías. Y todo lo otro, ¿y cuánto va a demorar esto en ser ambiente de otra generación? Eso lo pensó McLuhan en la década del 60. Sin pensar en Internet porque no los tenía, pero sí pensar el concepto que decía Marcelo de ecosistema y de ambiente. Y la otra cosa que pensó McLuhan y que nosotros también lo tomamos, McLuhan tiene la idea de que cada tecnología que se incorpora a la sociedad es la prolongación de alguno de nuestros sentidos. Él decía que la rueda es una prolongación de nuestros pies. Pero lo interesante no es tanto esa idea que es casi una imagen. Lo interesante es que él dice que cuando se incorpora esa tecnología, y como decía Marcelo recién, cuando la sociedad adapta para sí esa tecnología, la toma para sí esa tecnología,
eso cambia el lugar donde vivimos, la manera en que percibimos el mundo, la manera en la cual nos relacionamos con los otros, las formas en las cuales nosotros expresamos nuestros afectos, nos relacionamos con la política, se planifica el mundo del trabajo, etc. Cada tecnología produce ese impacto. Y McLuhan lo vio en tecnologías muy primitivas como la rueda, y en las que él conoció en su momento, que era una cibernética naciente, pero sobre todo McLuhan trabajó mucho la idea de la televisión, que fue el medio de comunicación que él más le fascinó, porque en la década del 60, cuando escribía, la televisión estaba muy en primer plano, llamémosle así. Entonces la idea es, las tecnologías se meten en nuestra vida, se incorporan, literalmente se meten en nuestro cuerpo. Hoy en día todos los que estamos viviendo y transitando en una ciudad estamos pegados con tecnologías y hay muchas cámaras o otras tecnologías que nos están observando, que nos están siguiendo. Es decir, vivimos en una naturaleza tecnológica, idea de McLuhan, ¿no? Sí. Las tecnologías son naturaleza, no las pongamos en un plano del puro artificio, ¿no? Son naturaleza, forman parte de nuestros entornos. Y cuando Marcelo empezó a pensar esta muestra, uno de los conceptos que a mí me gustó mucho y que creo que está presente en la muestra, es la idea de inmersión. Hay que agarrar un cuerpo, dice Marcelo, y tirarlo adentro de una muestra y que lo impacte lo que ahí hay. Por eso es interactivo en el sentido de que los objetos están para que yo los use, los toque, los manipule y para que esos objetos me hagan cosas, me hablan. Por ejemplo, si levanto cualquier teléfono de la muestra, alguien me habla, ¿no? Usted habla. Es que hubo que grabar algunas cosas. Bueno, esa idea de inmersión es una idea que está presente en la muestra, ¿verdad? Sí, claro, claro. No me gustaría jamás hacer una muestra de prohibido tocar. Es fundamental que lo toque. Esas tecnologías todas fueron tocadas. Nos tocaron. La comunicación es sobre tocar personas. ¿Cómo puedo tocar en el sentido no solo del toque, pero también en el sentido de adentrar a alguien? Entonces era fundamental que las máquinas funcionasen, que tuviesen vida, porque si no es una colección de design. No quería jamás hacer aquí una bodega de los equipos antiguos de Telefónica ponidos en orden cronológica en el espacio. No, eso no es una idea aceptable. La idea es hacer un sistema, una cosa viva, que usted pueda interactuar con las máquinas, con el lenguaje que las tienen. Y yo creo que las máquinas antiguas son mucho más fascinantes do que las nuevas, porque las nuevas las sentimos hoy todos los tiempos. Entonces, escuchar el sonido de un modem haciendo todo el tiempo tiene un aspecto nostálgico de aprendizado. Intentar digitar en un telex o en una máquina de escribir antigua muestra cómo nosotros no tenemos más los músculos en la mano para hacerlo. Yo intenté el otro día, es que no tengo más, yo sabía dactilografar, pero no tengo más la fuerza. Ya se fue, estoy flaco en los dedos, porque los sistemas digitales son muy más sensibles. Y nosotros perdemos estabilidad. Pero experimentar eso, no conceptualmente, pero experimentar físicamente es fundamental. Que nos muestra que nosotros podemos, eso es muy fundamental, que nosotros podemos desaprender el lenguaje. Saber, por ejemplo, que cada carácter emitido por un telex, cada carácter tenía un costo, es fundamental de pensar. Que por eso utilizamos el lenguaje corto del telex, que hoy todavía lo utilizamos en el mensaje de texto y todo eso, formas encurtadas de decir cosas, porque el telex imprimía un costo a cada carácter enviado. Eso no es una cosa que no es senso común más, pero fue un día, no hace mucho tiempo que fue así. Y también la idea de tener McLuhan en la exposición es que tienes que encontrar un poco de pensamiento en esto. Y solo hay un teórico que ha creado la basis para eso. Hay teóricos específicos en un montón de cosas. Hay teóricos que están viendo el mundo, pero para hablar de este sistema es el teórico fundamental.
Y me encanta que las personas se van, todos saben que el medio es el mensaje. Ok, bullshit. Pero hay un montón de otras cosas que ya he pensado que están llenas en la exposición y que se puede descubrir. Entonces, rogo a Cecilia, rogo a Paula, rogo a Agustina que mantengan los conceptos dentro de la exposición, que mantengan allá. Es necesario ligar la máquina todos los días. Tenemos una gran colección de ideas que yo y Quevedo hemos relacionados, están aquí, y todos los días puedes cambiar y puedes poner una nueva. Y hacer eso, este encuentro, como que ver vivo. Porque mira, un sundae, ¿sabes cómo es un helado? Un sundae, sin cereza, sin castañas y sin la cobertura de chocolate, no es un sundae. Entonces es fundamental que la exposición tenga siempre estos elementos allá. Todas las películas están manipuladas para que tengan los conceptos de McLuhan inseridas dentro de ellas. Entonces piensas que estás viendo Wall-E o que estás viendo Rosa Púrpura de Cairo, pero no estás. Hay un poquito de McLuhan ahí. Y el McLuhan está inserido en todo eso, porque McLuhan está de facto inserido, la idea, en todo el consumo y el pensamiento de media que tenemos hoy. La base conceptual de todo lo que se ha hecho, incluso la Internet. Porque él pensó en el modelo de la Internet en tiempo. Entonces, ese encuentro que es al mismo tiempo un encuentro de entender cómo estos conceptos fueron infiltrados en la sociedad y las máquinas, los instrumentos, las armas del crimen que eso ha sido creado, están ahí. Es muy fascinante pensar eso en este momento, porque hoy me han hecho una pregunta que es muy interesante. El mayor lujo que se puede tener hoy es poderse desconectar. No es tener conexión, pero el pleno lujo, la cosa más lujosa que puedes hacer es salir del mundo de la conexión y se quedar desconectado. Pero eso es un lado. El otro lado de la moneda es que la sociedad luchó mucho para estar conectada, porque la conexión le da ciudadanía, capacidad de articulación, información, potencializa. Es el otro lado, que es inclusión social. La tecnología es el mejor instrumento que hemos creado de inclusión social, pero también es el más poderoso instrumento creado de invasión de privacidad. Nunca se ha creado una cosa tan poderosa que puede tener el conocimiento de todo y de todo el tiempo. Porque esta idea del ecosistema de la comunicación como un infiltrador de la realidad y al mismo tiempo un cambiador de la realidad. Entonces es que nosotros no vemos más el mundo de la misma forma que lo veíamos antes de la tecnología. No sabemos cómo ver sin ella. Eso es muy interesante ver cómo nosotros hemos creado un lenguaje fotográfico. Mira, la fotografía tiene ya 170 años, que sea, más o menos, y hemos creado un nuevo lenguaje, hemos revolucionado el lenguaje fotográfico por razón del Instagram, iPhone y cosas así. Hemos creado una nueva forma de fotografía, que fotografa cosas que nadie lo pensó en fotografar. Mira, hoy es posible fotografar cada plato de comida que comemos, cada sonrisa que vemos, cada cosa. Es una documentación de la realidad que es una impresión que nunca existió. Tener una imagen era un privilegio. Hoy es un privilegio pasar un día sin producir una imagen. Entonces son esos límites. Lo que me gustaría mucho es que las personas aquí, que los chicos que vengan a la exposición tengan un poco del sentimiento de que las cosas ni siempre fueron, las lenguajes ni siempre fueron las mismas. Que estamos todo el tiempo inventando nuevos lenguajes para nuestro deseo carnal de comunicarnos. Es un deseo, tal vez lo más compulsivo deseo que tenemos es la comunicación. Porque comer hay un límite, sexo hay un límite, pero comunicación no hay límite.
dinero hay límite, tiempo hay límite, pero comunicación no hay. La idea de que, mira, cuando pensamos en la falta de límite, ¿cuántas personas se mantienen vivas después de muertas en la Internet? Es la idea, la posibilidad de vida eterna se da por un concepto así. Es tener su inteligencia, su información, su historia, su cosa mantenida viva después que usted se fue. Eso es fascinante. Y volviendo a esta idea de ecosistema, ¿no? Que en relación a lo que Marcelo recién decía, y tomando a McLuhan, el ecosistema también supone un cierto ordenamiento del mundo y ciertas reglas que McLuhan las pensó también de esta manera, que es que los medios de comunicación producen un orden de distancia y de forma de aprehensión del planeta que está modificado según el tipo de tecnologías que tengamos disponibles. En realidad, casi todas las tecnologías de la comunicación han tendido a achicar el mundo, ¿verdad? Y las últimas tecnologías han tendido, diría yo, a dos cosas: a achicarlo, pero también a volverlo diferente en el tiempo, ¿no? La instantaneidad. Esta idea que recién decía Marcelo, que me parece que es interesante para cruzarlo con lo de McLuhan, McLuhan dice que hay que producir un cierto efecto de extrañamiento frente a ese ecosistema en el cual estamos viviendo. Entonces nos propone pensar cómo eran las sociedades prealfabéticas, por ejemplo. Y dice, bueno, en las sociedades prealfabéticas, que no tienen tanto tiempo, es decir, casi todos los pueblos originarios de América no tenían alfabeto, digamos. El sentido del oído era el sentido fundamental. Y ese sentido fue el que creó un ecosistema, ¿no? Las comunidades prealfabéticas podrían decir la frase, dice McLuhan, tengo que oír para creer. Y estas sociedades donde hay una especie de velocidad en las imágenes y esta forma casi de documentar el mundo permanentemente que tenemos con nuestras herramientas de producir imágenes, estamos casi todo el tiempo diciendo que nosotros necesitamos ver para creer, ¿no? Sin embargo, McLuhan, desafiando todo esto, dice, ¿por qué no pensamos al revés? ¿Por qué no pensamos que en realidad que tenemos que creer para ver? Que es una de las frases que tenemos por ahí puestas en la muestra, ¿no? Creer para ver, o sea, estar metidos en un sistema social de creencias para poder ver eso que tenemos delante, para desentrañarlo. Y en ese punto yo creo que esta muestra tiene algo muy atractivo, que es lo siguiente. ¿Cómo produzco yo un efecto de extrañamiento con las tecnologías? En realidad hay por lo menos dos caminos. Uno es presentar una tecnología de futuro, que es en general el camino que la industria elige, ¿no? Google está tratando de mostrarnos cómo funciona un lente que todavía la sociedad no está muy dispuesta a tomarle, por lo menos esa práctica, digamos, ¿no? Pero hay otra manera de producir un extrañamiento, que es mostrar una tecnología antigua, mostrar algo que está en desuso, pero que se utilizó en algún momento, que están todas metidas en la muestra, en materia de telefonía o en materia de comunicación, ¿no? Mostrar un telex, mostrar un aparato un conmutador telefónico que funciona con cables que entran en ciertos... Ese pequeño extrañamiento que nos produce de a ver cómo funcionaba esto, McLuhan podría decirnos, bueno, en el momento que eso funcionó, que empezó a funcionar, diría McLuhan, eso ya pasó a ser viejo y obsoleto. Dice. Si funciona es obsoleto, una de las frases de McLuhan, ¿no? Entonces, ¿qué hace la industria y sobre todo la innovación? Un concepto que en comunicación es estratégico. Empezar a mutar ese objeto, a volverlo diferente, a hacerlo a una especie de metamorfosis de ese objeto. Y lo que vemos en la muestra es una metamorfosis, por ejemplo, de la telefonía, ¿no? Están teléfonos, desde los teléfonos fijos hogareños hasta toda una colección de teléfonos portátiles, ¿no? Inalámbricos. Pero cuando vemos eso de un golpe de vista, vemos lo que ha sido esa transformación, ¿no? Ese cambio morfológico extrañísimo, que son aparatos que nos resultan muy extraños y que seguramente no sabríamos operar.
muchos de esos aparatos necesitaríamos una especie de realfabetización digital para operarlos. Analógica. Exactamente. Y como dice Marcelo, necesitamos otro cuerpo. Yo recién traté de escribir en el Telex. Es muy difícil escribir. La textura de las teclas no es la misma y la presión que necesito hacer no es la misma. Se necesita otro cuerpo, se necesita otra mirada, se necesita otra relación cultural con el objeto. En ese mundo de las relaciones culturales con los objetos, y Marcelo recién lo decía, y yo creo que esto McLuhan nos lo enseñó en su momento, es decir, que una tecnología esté disponible para su uso no quiere decir que una sociedad esté dispuesta a usarla. Y eso se nota mucho en la evolución de ciertos aparatos. Recién Marcelo ponía el ejemplo del Newton, esa tablet de hace 20 años, que ni siquiera nadie la pudo entender qué era eso. Y sin embargo, funcionaba bastante igual que un iPad de hoy, digamos. Más interesante es ver el fax. Yo diría, origen tecnológico, nacimiento, desarrollo y muerte del fax. O muerte, entre signos de interrogación. El fax usa básicamente tres cosas. Usa la electricidad, usa la fotografía, un papel de emulsión y la telefonía para transmitir el dato. Todo eso estaba disponible en el siglo XIX. Al fin del siglo XIX esto estaba todo listo. Ahora, ¿cuándo la sociedad decidió adoptar el fax, hacerlo? Bueno, hace 30 o 40 años, no hace mucho más, que la sociedad lo adoptó. Y hoy el fax es una tecnología residual. Existe, sí existe, pero es una tecnología residual. Desarrollos tecnológicos, desarrollo de aparatología, apropiación de las sociedades, son historias diferentes, son tiempos diferentes. McLuhan nos enseñó a digamos, desarmar estas cajitas chinas, estas matroscas que están ahí en cada una de las tecnologías, ¿no? La parte tecnológica, la parte de las aparatologías y la parte de los usos. Y a él lo que más le interesaba de todo eso no eran los aparatos, era qué hace la gente con los aparatos. Claro. Entonces, una pregunta que discutimos con Marcelo, que también me gustaría hacerle, es este viejo tema, lindo para discutir, que es, ¿qué es antes, no? La necesidad, el hombre tratando de hacer algo para construir un aparato para comunicarse, o la disponibilidad de un aparato que entonces me cambia a mí, me cambia mi percepción del mundo, me moldea a mí, me formatea a mí, digamos, y en algún sentido me mete dentro de un sistema, ¿no? Esa dialéctica entre el hombre innovador, creador, el aparato que me formatea, que me usa, ¿no? Hay aparatos, todos sabemos que la sensación que tenemos es que ellos nos usan a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fóbico con el teléfono celular y veo gente, amigos alrededor, que digo, el teléfono te está usando, por ejemplo, no te deja hablar conmigo, te interrumpe y lo necesitas agarrar y hablar y saber quién es, etcétera, ¿no? Bueno, ese uso que hacen de nosotros los aparatos, ¿no? Interesante. Hay dos cosas para decir en eso. Un es que la gran transformación tecnológica no se pasa en la parte visible de la historia, está en la parte invisible. Entonces, por ejemplo, la revolución digital se pasó por una ecuación matemática. Cuando se tuvieron los acuerdos de CCITT, JPEG y todas esas cosas, de compresión digital, cambió el panorama completamente, que es una cosa que nadie de nosotros ha visto que es ese código, es una ecuación, pero que en verdad el fax ya existía desde el 65, pero utilizaba mucha banda de transmisión, entonces era muy caro para enviar un fax. Pero cuando una persona, fax, vídeos, streaming, todas esas cosas, vienen de esta compresión de datos que se permite. Tiene mucho que ver con la naturaleza del negocio de Telefónica aquí, de todas las telecomunicaciones del mundo. Y la otra cosa son los cables submarinos. Es el otro lado que cambió toda la historia. También nadie ha visto los cables submarinos, pero antes estábamos hablando para hacer una llamada de aquí a un otro sitio, de enviar una cosa a un satélite. Y este satélite tenía un límite de banda que podría recibir por radio. Cuando se pone el cable submarino, cambia todo el panorama, porque ahí puedes expandir sin límites lo que quieres, lo que puedes transmitir. Entonces son las cosas invisibles que en verdad cambian el panorama de la realidad.
Y la otra fase es que el usuario define de verdad lo que es. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante de Telefónica también, que es, Telefónica ha creado un aparato muy chiquito, muy interesante, que era un aparato para que se conectaba al teléfono, que usted puede comprar por no sé cuánto, un poquito de dólares, pero no sé mucho, poner ahí e enviar un mail de teléfono a teléfono, enviar un mail de teléfono a fax. Pero se retardó mucho en lanzar el aparato, y cuando lanzó el aparato ya la demanda ya no estaba. Lo mismo se pasó con Nicolás Negroponte con One Laptop per Child, un proyecto magnífico, pero que llegó mucho tarde al mercado y se pasó el tiempo. Tuvieron una demanda, pero las otras cosas cambiaron tanto que esa demanda se fue. Pero me gusta mucho ilustrar con un episodio muy interesante que se pasó con Philip Morris, cigarrillos. En los 80, Philip Morris ha dicho, ha contratado una empresa para hacer una investigación sobre el futuro del tabaco. Y la empresa volvió a Philip Morris y ha dicho, tenemos noticias. Las personas van a fumar menos y menos. Y Philip Morris preguntó, ¿qué puedo hacer? La compensación es que las personas van a comer un poco más. Van a comer más porque el tiempo que están, el espacio, porque la primera cosa que han dicho es que si usted piensa que estás en el business de tabaco, estás equivocado. Estás en el business de la ansiedad. Es el verdadero business de Philip Morris, es el business de la ansiedad. Muy bien, entonces Philip Morris compró a Kraft Foods y produjo quesos, galetitas, cosas así, que es Munchie Foods para comer. Se quedó muy exitosa en eso y el cambio se fue sobre eso. En los 90 han hecho la misma, casi hace unos 10 años, la misma indagación, que es cómo está el panorama del negocio. Ok, todavía estás en el negocio de la ansiedad, pero no se van a comer más. Tanto porque la crisis de obesidad y todo eso está muy grande, será un problema. ¿Qué se van a hacer? El problema es que ahora no tengo ninguna instrucción para usted porque el espacio está ya ocupado. Las personas van a poner su ansiedad en el celular. Entonces, si hay una cosa para decir para Telefónica hoy, que su negocio no es el negocio de la comunicación, es el negocio de la ansiedad. Eso es el verdadera razón por la cual las personas compulsivamente se comunican, porque tienen ansiedad de se comunicar. Y lo fascinante de este estudio es que retorna con un concepto que es muy interesante, que es, eso se da desde la prehistoria, que es la relación entre la mano y la boca. Eso es el reflejo del deseo y de la ansiedad, es este movimiento. El otro día estaba llegando a Ezeiza y tenía un cartel de Coca-Cola que decía, de la mano a la boca. Si Coca-Cola ha hecho un cartel de publicidad diciendo eso, es porque sabe que mucho claramente que eso es la magia. Ocupar este espacio, la relación de la mano a la boca, es ocupar el espacio de la ansiedad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Siempre es un placer escucharlos. Agradecerles a quienes están aquí presentes en el espacio, agradecerles a los que están presentes a través del streaming, invitarlos a todos, ahora con todo este bagaje conceptual, que visiten la muestra y que puedan interactuar y dejarse llevar por todo lo que la muestra propone. Y agradecerles una vez más y damos aquí por finalizada la charla. Muchísimas gracias. Muy bien.